La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel García y como cada viernes es para mí un placer acompañarles en esta odisea, en este viaje que tiene como objetivo presentar esta parte humana, esta parte mágica de los grandes creadores de la música de concierto. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver fundamentalmente con esos elementos arquetípicos, incluso me atrevería a decir yo, o ese tipo de elementos que inmediatamente se relacionan con un compositor. Por ejemplo, si yo les menciono la palabra Beethoven, pues es muy probable que ustedes piensen en la Oda a la Alegría o en la Quinta Sinfonía. Obvio, digamos que como es el gran hit, quizá, es la obra más popular con la que se dio a conocer. Sin embargo, no nada más escribió la Quinta Sinfonía o la Novena Sinfonía. Cuando estamos hablando de Mozart, a lo mejor pensamos en la Pequeña Serenata Nocturna, que si bien es una obra sumamente bella e interesante, Mozart es algo más que eso. Me voy a ir, y es el tema que vamos a manejar el día de hoy, tocar ese tipo de elementos que de alguna manera sí trascienden, sí lograron trascender en el tiempo, pero que son algo más que eso. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de estos rasgos sociales, políticos, culturales, personales, que hicieron que Antonio Vivaldi pudiera hacer más que las 4 estaciones. Si yo menciono la palabra Antonio Vivaldi, yo estoy seguro que el 90% de la gente te va a decir, ah, sí, el que escribió las 4 estaciones. Y bueno, no quiere decir que esto sea malo o que sea incorrecto, simplemente Vivaldi es algo más que las 4 estaciones. ¿Qué fue lo que hizo que Vivaldi trascendiera en el tiempo? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy y también nos vamos a permitir hablar de algún elemento, algún sesgo que tenga que ver con su vida, que bueno, obviamente su vida es una vida muy interesante y un poquito escandalosa, incluso, ya lo vamos a ver a lo largo y ancho de esta emisión. Pero bueno, vamos a empezar directamente. Antonio Vivaldi es uno de los 4 compositores más importantes del periodo barroco. Dije 4 porque lo acompañan también Georg Friedrich Telemann, Johann Sebastian Bach y Händel. Y obviamente Vivaldi es el 4 compositor más importante de este periodo para ubicarlos nada más en el tiempo de 1600 a 1750. Claro que no es exacto, sino que es un convencionalismo académico que nos permite estudiar la historia de la música y de alguna manera pues tener cierto control. Antonio Vivaldi va a nacer, va a ser un hijo de Camila Vivaldi, y va a nacer un 4 de marzo de 1678. ¿Por qué es importante esto? Pues es importante mencionarlo porque casualmente aquí hay un poquito de fantasía. Los biógrafos no se ponen de acuerdo. Sin embargo, hay un elemento que me parece interesante y que lo voy a comentar porque sirve para poder explicar un poquito esta parte, digamos, fantástica de la vida de Antonio Vivaldi. Y es de que al decir que nace en Venecia, pues obviamente estamos hablando de una de las ciudades más bellas, más concurridas, más importantes en la historia de la República di Venezia. Y esto es también muy importante para poder entender el lugar en donde él trabaja. Cuando digo república, estoy hablando de la res pública, de la cosa pública. En aquel entonces, Venecia no era una monarquía, no era un imperio, sino que era algo muy sofisticado. Y cuando digo sofisticado, estamos hablando de que existía cierta representatividad del pueblo en la toma de decisiones, cosa que quizá para nuestros momentos, para nuestro tiempo, es algo común, pero en aquel entonces pues no era tanto así. Pero me estoy adelantando, simplemente vamos a mencionar que Antonio Vivaldi va a nacer en la República di Venezia, ¿no? En la República de Venecia. Y él nace, decimos, un 4 de marzo. En la mañana, y esta es la parte fantástica que algunos biógrafos mencionan, se dice que hubo un maremoto.
Imagínense un maremoto en una ciudad que está canalada y que hay agua en todas partes y que sufre de inundaciones una y otra vez desde entonces y hasta la fecha. Es uno de los grandes problemas, ¿no?, que tiene que enfrentar esta ciudad. Y en aquel entonces, pues viene un maremoto y Camila Vivaldi, la mamá de Vivaldi, está muy preocupada porque está esperando a un niño 7-mesino. Imagínense nada más el riesgo. Si hoy día es un riesgo, imagínense en aquel entonces lo era más todavía. Entonces Camila está muy angustiada y le dice: Señor, por favor, si tú me permites que mi hijo se logre, yo te voy a prometer que lo voy a hacer cura. Y sí, efectivamente, logró sobrevivir a esta circunstancia y entonces ya la profesión de Antonio Vivaldi ya estaba preestablecida desde antes de nacer. El único requisito o lo único que tenía que hacer Vivaldi era sobrevivir. Y entonces, pues sobrevivió. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el concepto de que Antonio Vivaldi se haya hecho un sacerdote o se haya ordenado como sacerdote? Bueno, aquí voy a tener que hacer un recuento de la ciudad de Venecia. ¿Qué sucedía en la ciudad de Venecia? Pues la ciudad de Venecia, como están viendo ustedes aquí, es un sinónimo de máscaras. Hablar de Venecia es hablar de canales, es hablar de góndolas, de gondoleros, pero también es hablar de máscaras. Quizá el concepto más icónico, el sello que caracteriza la palabra, la imagen, el concepto veneciano son precisamente las máscaras. ¿Pero por qué se utilizaban las máscaras? No era una cuestión meramente ornamental, sino que más bien era una cuestión de sobrevivencia, de supervivencia y una cuestión político-social. ¿Por qué tanta sofisticación en esto que les estoy platicando? Bueno, como ya decíamos, Venecia era una república, pero también era el último reducto, era un escudo, era la frontera que de alguna manera mantenía precisamente esta división. Recordemos que Venecia está precisamente, desemboca hacia el mar Adriático, y si somos un poquito curiosos, revisamos el mapa y nos vamos a dar cuenta de que es precisamente está en medio de lo que es Europa propiamente, y ya todo lo que era la influencia o la cultura turca o árabe. Y entonces hasta ahí se detenían. Ahí obviamente para este entonces, estamos hablando del pleno siglo XVII, cuando nace Vivaldi, ahí se podía desembocar y realizar una serie de actividades comerciales. Por eso también Venecia era una ciudad tan rica, ¿no? Porque era un movimiento comercial de intercambio de bienes y servicios pues muy importante. Para poder hacer este concepto, para poder desarrollar este concepto capitalista, porque aquí vamos a entenderlo en esos términos, es una semilla, la semilla del capitalismo, había que garantizar ciertos derechos. Entonces, quiero que se pongan ustedes en el papel del gobierno veneciano. El gobierno veneciano te dice: bueno, sí, yo te voy a garantizar propiedad privada, te voy a garantizar ciertos derechos y ciertas obligaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la medida en la que esto suceda, cierta estabilidad, entonces pueden llegar más personas o pueden asentarse gente con recursos financieros importantes, y obviamente esto va a propiciar que la economía veneciana pudiera crecer. Y así era. Entonces, se empieza a desarrollar todo un concepto, el carnaval, obviamente. Cuando hablamos del carnaval, estamos hablando de este momento de fiesta. Y a lo mejor pasa por su mente el hecho de que un carnaval pues duraba, no sé, 2 semanas, 3 semanas, 4, 5. Dices: oye, ya son muchas 5 semanas, ¿no? Estamos hablando de 6 meses que pudiera tener el carnaval de duración. Y el carnaval precisamente tiene esta connotación. O sea, si ustedes son curiosos también y analizan la palabra carnaval, carnaval quiere decir la carne vale, se vale la carne. ¿De qué carne están hablando? De la que quieran. Se podía comer carne, cosa que no podía hacerse en Semana Santa. Sin embargo, cuando hablamos de la carnaval, estamos hablando de toda una serie de permisos que se daba a la sociedad, en donde todo se garantizaba el anonimato, y esto permitía que mucha gente pudiera hacer muchas cosas. Obviamente las relaciones extramatrimoniales o extramaritales estaban perfectamente permitidas, vamos a llamarle así. Sí, solo sí podían tener ustedes esta herramienta que permitía pues poder realizar cualquier cosa teniendo garantizada su anonimato. Obviamente esto desembocó en una serie de excesos, de abusos
de los que no vamos a platicar ni a profundizar porque no nos daría tiempo, pero sí podemos decir que trajo como consecuencia pues lo que están pensando, una cantidad importantísima de niños, de niñas fuera del matrimonio, niños bastardos. Pero regresamos, amigos, a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde estamos hablando de Vivaldi, más que las cuatro estaciones. Y hablábamos de su niñez, el entorno en el cual nace el niño Vivaldi, y hablábamos de esta situación un tanto cuanto turbulenta desde un punto de vista social, en donde pues empezaban a generar una cantidad importante de niños bastardos en esta Venecia desenfrenada y licenciosa. Entonces había niños por todas partes, niños y niñas. Con los niños no había tanto problema, ¿saben? Y es que no lo había porque por alguna razón a los niños se les encontraba un oficio y podían ser perfectamente productivos e independientes incluso. De hecho, muchos de los niños eran canalizados al oficio de ser zapateros y también podían ser militares, cosa que era muy importante y muy necesaria en aquel entonces, y también podían ser curas. Cuando nace Vivaldi, ya lo dijimos, Vivaldi va a ser un niño sietemesino y sumamente enfermizo. Él, a pesar de llegar a vive 63 años, él tiene una salud muy precaria. Hoy sabemos que tenía asma, padecía de asma. En aquel entonces no sabía, simplemente era una insuficiencia respiratoria y mucho que se escribe al respecto. Sin embargo, bueno, los estudiosos han llegado a determinar que su principal padecimiento pues era esto, ¿no? El asma. Cuando nace Vivaldi, bueno, ya su mamá había prometido, ¿no?, al creador que dadas la situación difícil de su nacimiento, él se iba a hacer sacerdote, o lo iban a hacer sacerdote. Pues estaba muy bien, porque militar definitivamente no podía ser por su misma condición. Además era un tipo sumamente delgadito, chaparrito, narizón, tenía una nariz muy prominente y era pelirrojo. Entonces ya ahorita les estoy haciendo una fotografía de Vivaldi. Incluso tal era su esbeltez que llegaban a decirle el mote, ¿no?, su apodo, cariñosamente le decían el cabeza de cerillo, porque su condición de pelo rojo, entonces era un cerillito que andaba por ahí. Sin embargo, bueno, Vivaldi tuvo una educación importante. Aquí cuando hablamos de Vivaldi, imagínense, estamos hablando de uno de los compositores más importantes de la historia y no puede en este momento ubicarse o señalarse un maestro propiamente que le haya enseñado, que lo haya llevado. Simplemente, bueno, su papá también era un músico mediocre, que nunca brilló ni destacó, mucho menos como compositor. Recibió algunas clases por ahí de algunos maestros locales, pero nadie de una talla, no sé, pensemos en un Antonio Salieri, por ejemplo, en el caso del siglo XVIII, ¿no? O de grandes maestros, un Schubert, etc. No, simplemente él tenía acceso a ciertos maestros locales, lo cual quiere decir que toda la aportación, toda la riqueza vivaldiana de su música es producto fundamentalmente de su propia inspiración, de su creatividad local. Pero bueno, ya me estoy adelantando muchísimo. Antonio Vivaldi va a seguir la carrera eclesiástica y él va a ser un intelectual. Se decía que era una persona sumamente culta en diferentes ámbitos académicos, como sus aspectos conocimientos en teología avanzada, filosofía, etc. Hacia 1704, él va a ordenarse sacerdote. Sin embargo, aquí es donde viene la parte interesante y en donde voy a empezar a mezclar los conceptos que previamente les compartí, porque se va a hacer una mezcla muy interesante, una mezcla muy rara, que va a hacer que Vivaldi pudiera generarnos esta propuesta musical. Y es de que Vivaldi empieza obviamente a hacer su trabajo de sacerdote, a oficiar misa, pero hay mucho que se ha hablado al respecto, si realmente Vivaldi tenía la vocación de ser sacerdote o si realmente fue una imposición tanto de su mamá o como la propia sociedad o simplemente el entorno en el que él se desarrollaba, en donde de alguna manera ser sacerdote o ser militar, pues eran las dos profesiones más aceptables o más reconocidas a las que pudiera aspirar cualquier
cualquier ser humano, ¿no? Cualquier ciudadano veneciano. Entonces, no se sabe. Lo que sí se sabe, y esta es la primera parte curiosa, es de que Antonio Vivaldi va a iniciar sus misas, pero sí, muy a menudo las dejaba truncas. Y aquí los biógrafos casi todos coinciden en que esta insuficiencia respiratoria hacía que no pudiera estar hablando durante mucho tiempo, oficiando su misa. Y también se decía que no podía caminar largas distancias ni subir escaleras porque se le acababa el aire. Entonces esto le dificultaba poder oficiar una misa completa al menos. Entonces siempre las dejaba truncas. ¿Pero qué hacía entonces? Él salía de la misa, de oficiar la misa, y entonces se recluía en la sacristía, y entonces lo que sí hacía es que se ponía a escribir, a componer música. Esto obviamente no tenía muy contentos a los priores, así que dijo, bueno, de tener un mal sacerdote a un buen compositor, pues vamos mejor a realizar esta acción. Y entonces lo sacan de sus funciones, cosa que a muchos directivos, al alto clero, no lo tenía en buena estima, no vieron bien obviamente esta situación. Entonces siempre fue perseguido y criticado durante toda su vida. Incluso el cardenal de Ferrara, bueno, lo vamos a platicar más adelante, va a generar una serie de testimonios bastante agresivos en torno de la persona de Vivaldi, pero ya me adelanté mucho. Entonces lo que hace la iglesia veneciana es que quita a Antonio Vivaldi y le dice, bueno, si no vas a poder oficiar misa, si no vas a poder desempeñar tu papel como clérigo, entonces te vamos a dar otra función. Y la función va a ser que lo van a hacer el director de una orquesta, más bien, director de una escuela de música propiamente que estaba en uno de los orfanatos, uno de los 4 orfanatos, había 4 grandes orfanatos para señoritas en la ciudad de Venecia. Le van a dar la dirección del Pio Ospedale de la Pietà, que dicho sea de paso, hoy día, si tienen la oportunidad de viajar a Venecia, ustedes pueden ir y existe, en la actualidad es un hotel. Hay una iglesia que es la iglesia donde Vivaldi, quiso oficiar misa, pero donde sí cantaban y se interpretaba toda su música. Frente a esta iglesia está precisamente un hotel, hoy día es un hotel, pero hay una placa muy interesante. A mí me da mucha emoción estar frente a esta placa cuando dije, aquí estaba el orfanato donde trabajaba Vivaldi. Hay una placa en donde dice, en este lugar estaba el orfanato donde Vivaldi creó música, ¿no? Toda su música y toda la herencia que nos ha legado. Entonces, este orfanato, ¿por qué era así? Bueno, pues fundamentalmente era de niñas, de jovencitas. Ya estarán imaginando lo que va a pasar después, cuando estamos hablando de una Venecia que tenía que garantizar el anonimato, y aquí estoy teniendo, para los que nos están escuchando por radio, esta herramienta que mencioné hace un momento, y estaba yo hablando de una máscara. Quienes nos estén viendo en video, pues estarán viendo estas 2 preciosas máscaras que están frente a mí. Y bueno, el tener máscara otra vez no nada más era para los venecianos, finalmente Vivaldi también era veneciano y también las utilizaba. ¿Por qué? Bueno, pues porque señoritas nada más. Recuerden que tener una mujer fuera del matrimonio en la Venecia del siglo XVIII era bastante complicado, bueno, XVII y XVIII, porque finalmente a la hora de contraer nupcias tú tenías que enfrentar la penosa situación de pagar una dote. Y esto pues no le convenía. Entonces lo que se hacía es que cuando venía un hijo, ya dijimos lo que hacían con los niños, pero cuando tenías una hija, entonces aquí tenías la opción de poderla llevar a un orfanato. Y esta era precisamente la razón por la cual estos 4 orfanatos tenían y estaban repletos de niñas. Afortunadamente para la Pio Ospedale de la Pietà, Antonio Vivaldi llega y él va a ser precisamente el maestro de música. Y él va a ser un maestro que va a tener muchísimas alumnas. Se dice que Antonio Vivaldi era un excelente músico. Su instrumento típico, y quizá lo que lo lleva a la fama, a la inmortalidad, es el violín. Era su instrumento, el violín. Sin embargo, no se detenía ahí. Antonio Vivaldi podía, dice sus biógrafos,
ser capaz de tocar 17 instrumentos. Tocaba todas las flautas barrocas que se puedan imaginar, la flauta travesera también, que en aquel entonces todavía era de madera, tocaba la guitarra, tocaba la mandolina, el cello, el contrabajo, y para todo ello precisamente tenía un ejército de niñas, de señoritas. ¿Y qué pasaba con ellas? Bueno, eso lo vamos a platicar después del corte. Regresamos, amigos, a esta edición de Encuentro con los Clásicos, en donde estamos hablando de Vivaldi, algo más que las cuatro estaciones. Y es de que también Vivaldi tiene ya su nombramiento, ya es sacerdote, estamos en 1704, pero como es más sacerdote, entonces lo mandan como director de música de la Pío Ospedale de la Pietà, en donde ya vimos, pues va a tener una cantidad impresionante de alumnas, todas perfectamente recluidas y pues presas, vamos a llamarle así, ¿no? No podían salir, ¿no? Estas niñas, por muchas razones. Entonces Vivaldi entra en esta situación, en esta circunstancia, y entre 1704 y 1711, él logra consolidar una orquesta. Él es maestro de todas estas niñas y logra consolidar una de las orquestas que incluso me atrevo a decir, quizá la orquesta de cámara más importante de Europa en su momento. Hay muchos testimonios en donde se asegura que príncipes, duques, archiduques vienen desde lugares lejanos, desde Suecia, desde Rusia, a escuchar a las niñas de Vivaldi, porque era un fenómeno pues fantástico, ¿no? Como las niñas podían de alguna manera expresar y expresarse con esta delicadeza y con esta belleza. Dicho también sea de paso, el 100% de lo que se tocaba o lo que tocaban las niñas de Vivaldi era música escrita por Vivaldi. Sin embargo, el hecho de hablar de un individuo, ya decíamos, inteligente, carismático, muy brillante, un excelente instrumentista, un excelente músico, guapo, ¿no? Hay quien afirma que a pesar de su gran y enorme nariz, él se decía que era un tipo muy bien parecido, pues lo ponen en un lugar en donde está lleno de señoritas y pasó lo que pues están imaginando ustedes. Obviamente tiene una cantidad importante de escándalos. Anna Giraud, quizá es la más famosa, es una cantante que siempre lo va a acompañar, pero no va a ser la única, ¿no? Va a tener, se va a enamorar de trompetistas, de violinistas, pues, todas las niñas que estaban por ahí se va a enamorar de ellas y va a ser el producto y el centro de una cantidad importante de escándalos. Pero esto trae consecuencias pues, positivas y negativas. Digo, nosotros lo vemos a la distancia. Y de alguna manera nosotros fuimos los que nos favorecimos más porque esto generó una riqueza en su propuesta musical. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hace un momento les mencionaba la fecha de 1711. Eso es bien importante porque 1711 marca la primera de varias veces que Antonio Vivaldi va a ser expulsado de la Pío Ospedale de la Pietà precisamente por estos escándalos. Entonces Vivaldi sale y en el momento en el que él sale, sobre todo en la primera vez que lo corren de la Pío Ospedale, él entra en contacto. Cuando digo entra en contacto es porque finalmente él siempre vivió en Venecia. Era una isla y estaba perfectamente, pues ahí tenía todo, no tenía que salir. Y entonces cuando él sale, él se da cuenta de que existe otro mundo. Ya no estaba preso, pero finalmente ahí estaba. No era como hoy día que podemos tener acceso a trenes, aviones. Él estaba, pues ahí vivía en Venecia. Entonces cuando él sale, él viaja a Mantua. Digo Mantua porque va a tener país donde va a escribir las 4 estaciones, ¿no? De paso. Pero cuando él sale de Venecia, él se va a encontrar con algo que lo va a maravillar, y es la ópera. Realmente, si nosotros tuviéramos la visión, si nosotros pudiéramos enfrentar la propuesta vivaldiana, lo que más hizo Vivaldi y de lo que más ganó, llegó a amasar una fortuna importante, fueron óperas.
se dice que escribió más de 50 óperas, que no es cosa poca, y las escribió bastante rápido además. Él empezó a desarrollar, y aquí es una de las grandes propuestas también, él va a tener algunos grupos de conciertos que son investigaciones, son propiamente una tesis doctoral, ¿no? En donde él hace una investigación de cómo pudieran ser los conciertos. De hecho, a Vivaldi se le conoce o se le considera como el padre del concierto como forma. Hasta antes de Vivaldi no podíamos ver propiamente la estructura de un concierto para solista, es decir, para un concierto para violín y orquesta, por ejemplo. Él establece las bases y las establece producto de un antecesor de él, que fue Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli, él va a vivir entre 1653 y 1713. Y Arcangelo Corelli nos va a sentar las bases de lo que se le conoce como el concierto grosso. En algún momento vamos a platicar también de él, porque es una música muy bella, pero en este caso a Vivaldi le va a dejar la mesa puesta para que Vivaldi lograra concebir esta estructura del concierto. El primer opus que nos va a dejar como un proceso de investigación es el opus 3. Y esta colección de conciertos lleva el nombre del lestro armónico. El lestro armónico es un estudio, una serie de conciertos en donde nos va a decir cómo debe hacerse un concierto propiamente de solista. En este caso, bueno, es para violín, pero también hay conciertos en este mismo grupeto para chelos, etcétera, ¿no? Que también aquí llama la atención el hecho de que haya, ahorita yo dije concierto para cello, cosa que era muy raro en aquel entonces. Vivaldi, al tener una dotación y una posibilidad de echar mano, en todos aspectos, de sus niñas como instrumentistas, él podía tener una chelista. Entonces dije, bueno, tiene una mujer ahí, es chelista, bueno, pues vamos a hacerle un concierto para cello. Ay, oye, también toca la guitarra. Bueno, pues para guitarra o para mandolina, y vamos a hacerla para mandolina y para flauta, y va a ser para... Oye, otra muchacha ahí que toca, pues el fagot. Ah, pues vamos a hacerle un concierto para fagot. Esto era muy sofisticado para la época, porque eran instrumentos que jugaban o siguen jugando un papel en la orquesta como acompañamiento, como base armónica. Para viola o para viola d'amore, tiene conciertos interesantísimos para una viola d'amore, una viola grande con ciertas características, en donde su principal objetivo era eso, era una cuestión armónica, era de acompañamiento, si me permiten la expresión, ¿no? Entonces él los saca de esta condición y los hace solistas. Y lo hace así precisamente porque pues, son investigaciones, y decía, bueno, vamos a darle una sonoridad, vamos a ponerlo en un papel protagonista para que él también, este instrumento, pueda decirlo. Y no nada más eso, sino que lo hace en las manos de sus alumnas. Otra de las cosas que es muy importante mencionar es que Antonio Vivaldi, una de sus grandes habilidades, uno de sus grandes talentos, no nada más estaba en la forma de escribir su música, de interpretarla, sino en la velocidad en la que lo hacía. Muchos hablaban al respecto, y incluso se decía que vaya, él sabía su habilidad y jugaba, ¿no? Decía, por ejemplo, a ver, ¿qué tan rápido escribe usted, señor Antonio Vivaldi? No, yo escribo muy rápido, perfecto. ¿Qué tan rápido? Y entonces decía Vivaldi, a ver, tú te voy a dar esta partitura y tu tarea va a ser copiarla. Ahí está. Y yo, aquí tengo mi partitura, pero está en blanco. Así que a la cuenta de 3 tú empiezas a copiar y yo empiezo a escribir de cero. 1, 2, 3, y empiezan, no, 1, 2, 3, no, empiezan a escribir, ¿no? Y finalmente Vivaldi ganaba. Mientras que el copista o la copista hacía lo propio, Vivaldi sacaba una partitura nueva. Y esto es muy interesante, muy importante, porque esto le valió un ingreso también, un ingreso económico, porque finalmente llegaba mucha gente de toda Europa a escuchar a sus niñas, pero también le decían, oye maestro, es que tu música es bellísima, ¿cuánto me cuesta encargarte un concierto? Y entonces obviamente ahí tenía ingresos bastante considerables, los escribía muy rápido y se los entregaba. Casualmente, y aquí es otro dato también que llama mucho la atención, en aquel entonces, el tener una casa editora en donde se pudieran publicar sus obras, pues no era tan sencillo, habías que tener un patrocinador, cierto prestigio, y Vivaldi tenía los dos, tenía el patrocinio y también tenía el talento y los contactos.
Y aquí es en donde viene una de las cuestiones más interesantes en la vida productiva de Vivaldi, y es de que él no las imprimía, no las editaba. O sea, sí editaba algunas, pero no todas. Él normalmente las escribía, las tenía a mano y se las entregaba a quien las regalaba o a quien se las vendía. Esa es una de las razones por las cuales hoy día, bueno, se siguen encontrando partituras de Vivaldi, música está todavía por todas partes, ¿verdad? Todavía no hemos terminado, no se ha agotado de conocer y de interpretar la música de Vivaldi. Está regada por toda Europa. Y es de que si llegaba un duque, no sé, holandés, y entonces Vivaldi le escribía la partitura, le escribía este concierto y se lo daba. Pero después llegaba un sueco y hacía lo mismo, y si tenía el humor y el tiempo, pues le hacía uno nuevo. Pero si no, no pasaba nada. ¿Qué es lo que sucedía? Simple y sencillamente hacía una copia y se la daba. Como no tenían internet, como no había televisión, como no había radio, pues era muy difícil que se dieran cuenta de que estaban vendiendo exactamente lo mismo. Cosa que sí hubiera sido más patente y más fácil de darse cuenta si hubiera habido una casa editora. Entonces aquí Vivaldi empezó a escribir y a desperdigar una cantidad importantísima de música por toda Europa. Estas copias llegaron incluso en manos de un compositor que llevaba y que respondía al nombre de Johann Sebastian Bach. La influencia de Antonio Vivaldi sobre Johann Sebastian Bach es muy importante, pero de eso vamos a platicar regresando al corte. Regresamos, amigos, a esta edición de Encuentro con los Clásicos. Esta noche, Vivaldi, algo más que las 4 estaciones. Esta influencia que va a tener Antonio Vivaldi en Johann Sebastian Bach es muy importante. Sobre todo porque, bueno, Vivaldi nace en 1678 y Johann Sebastian Bach en 1685. Vivaldi llega un poquito antes a este mundo, lo cual quiere decir que de alguna manera a Johann Sebastian Bach le llegan las partituras a Antonio Vivaldi y hace incluso transcripciones. Hay conciertos de Antonio Vivaldi en transcripciones para trompeta y varios instrumentos. De hecho, Antonio Vivaldi se consolida como una base sobre la cual Johann Sebastian Bach va a desarrollar toda su propuesta musical. Pero eso lo platicaremos más adelante cuando hablemos propiamente de Johann Sebastian Bach. Y aquí es cuando viene esta línea, ¿no? Esta línea de desarrollo teórico musical, ¿no? En donde está Arcangelo Corelli, decíamos, después viene Antonio Vivaldi, le pasa la estafeta o sigue el proceso de desarrollo con Johann Sebastian Bach, y bueno, ya lo demás es historia. La obra, el opus, el legado musical que nos va a dejar Antonio Vivaldi es vastísimo, son 700 obras, de los cuales pues, podemos encontrar misas, ya hablamos de las óperas, encontramos sonatas, encontramos los conciertos famosos, son cerca de 550 conciertos que escribe para diversos instrumentos. Tan solo nada más de los instrumentos para violín podemos contar cerca de 350 conciertos para violín. Si nosotros consideramos que Beethoven escribió un concierto para violín, Sibelius un concierto para violín, Brahms un concierto para violín, Mozart 5 conciertos para violín, Vivaldi 350. O sea, es una cuestión abismal. Incluso se decía que el patrón de Vivaldi es el mismo, y de alguna manera es cierto. O sea, nosotros podemos reconocer, es muy fácil reconocer la música de Vivaldi, ¿no? Tiene un patrón muy bien hecho. Sin embargo, él siempre está investigando, es un investigador nato. Cuando él sale de Venecia, su único escenario pues era el cielo y era el mar. Cuando él sale de Venecia, en una de las muchas veces que lo van a expulsar por cuestiones pues de escándalos amorosos, él va a llegar a tierra firme, sale de su isla, llega a tierra firme, ¿y qué creen que se encuentra? Pues se encuentra con que había pasto, con que había árboles, con que había animales, con que había carretas, con que había campesinos, cosa que no era tan común para él que vivía en su islita. Y entonces es cuando empieza a escribir, y esto le va a motivar para desarrollar algo que se le conoce como la música de programa o música programática, que en términos musicales quiere decir una música que tiene como principal objetivo la descripción de algo, que puede ser desde una emoción, algo que tenga que ver con la naturaleza, o un animalito también pudiera ser, ¿no? De ahí viene el concepto de las 4 estaciones, que no son otra cosa más que
una descripción con música de las 4 estaciones. Y dentro de eso podemos encontrar, por ejemplo, el segundo movimiento de la primavera, pues ahí están los primeros y segundos violines. Ese es el viento, mientras que está una viola que está tocando un do sostenido, y representa un perro. Y la melodía que lleva el violín principal, pues es un campesino que se quedó dormido y que está soñando, etc. O sea, la música de Vivaldi tiene mucho de esto. En general, todo el barroco está plagado de ese tipo de fenómenos. El eco, por ejemplo, hay un concierto que así lleva su nombre. El eco normalmente se toca, un violín principal lo toca en el escenario y se suele poner a otro violinista al fondo del escenario en donde le contesta, dando esta idea de que está uno encerrado en una caverna y el eco responde, ¿no? Es, digamos, que esta situación. Antonio Vivaldi, como les digo, va a desarrollar conceptos. Uno de ellos va a ser el estro armónico que va a ser su primera. Después, más adelante, va a tener l'invenzione, el cimento dell'invenzione, en donde van a estar precisamente las 4 estaciones. La cetra, son grupetos de conciertos de violín. Y él, aparejado a este éxito, porque él va a ser un empresario de la ópera, le va a ir muy bien, pero también va a tener ciertos descalabros. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tener, o el poder, o el tener que convivir con las sopranos, las cantantes, las primadonna, ¿no? Era complicado. Entonces él empieza a tener ciertos problemas. Él viaja incluso con Anna Giraud por toda Europa. Imagínense el escándalo. Va incluso la hermana, en este momento no recuerdo el nombre de la hermana de Anna Giraud, iba como enfermera, entre comillas, para poder ayudar y cuidar la salud de Antonio Vivaldi. Y esto obviamente lo mete en una situación bastante complicada. Se le excomulga, o sea, excomulgan a Antonio Vivaldi. En Ferrara le prohíben la entrada. Es decir, es víctima de una serie de acusaciones, ciertas o no, no lo sé. Bueno, sí lo sé, y si eran ciertas. Lo que sí sabemos es que al final él tiene que huir de Italia. Y el último reducto era una persona que lo amaba y que valoraba muchísimo a Antonio Vivaldi. Y era Carlos VI, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Viena. Y Carlos VI le dice a Antonio: no tienes por qué seguir huyendo, vente por favor, aquí vas a tener todo lo que necesites. Sin embargo, bueno, ahí se habían acabado los problemas de Antonio Vivaldi. El problema fue que al sacrosanto, ahora sí que literal, Carlos VI, era amante de los champiñones, y en alguna ocasión come champiñones, o sea, hace un atacón de champiñones, y no estaban en buen estado, y entonces se muere en 1741. Unos meses después, obviamente totalmente en la desgracia y en la pobreza, muere también Antonio Vivaldi. Cuando viene el sucesor, que es María Teresa, la sucesora de Carlos VI, obviamente también una mujer muy complicada, y le quita la pensión que en su momento le había dejado a Antonio Vivaldi, y esto nos lleva a concebir que Vivaldi va a morir en la pobreza, siempre acompañado de su amante Anna Giraud. Cuando les menciono que la música de Antonio Vivaldi es muy característica, es muy representativa, es muy fácil reconocer la música de Antonio Vivaldi, nos hace pensar también que de alguna manera no evolucionó. Sí, como concepto propiamente de la música vivaldiana, sin embargo no migró a otro estado. Y entonces esto nos lleva a pensar, o nos hace saber, que esta música se va a quedar literalmente en cajas y en bodegas. La música de Antonio Vivaldi, en el momento de su muerte, es olvidada rotunda y profundamente, y totalmente en Europa, en 1741. Y van a pasar muchos años, todo el periodo clásico, romántico, y hasta 1925. Sí, están escuchando bien. Hasta 1925 se dice que en Turín un bibliotecario está arreglando unos papeles, abre una caja y se da cuenta con que ahí hay música maravillosa. También se va a dar cuenta de que estaba en muy malas condiciones, y entonces empiezan a recuperarlo, empieza a surgir el concepto de Vivaldi en todo el mundo. Nada más para que tengan ustedes una idea, la primera grabación de las 4 estaciones de Vivaldi data de 1950-52, es decir, ayer. O
sea, realmente tenemos muy poquito tiempo en el cual se está recuperando la riqueza musical de Antonio Vivaldi. Y desaparece del contexto musical europeo. A partir de entonces se ha venido recuperando mucho de la música, incluso para el año 2002 se recupera, que es un pastiche, es decir, es una mezcla, es una combinación ahí de pedacitos que se logró hacer de una de las óperas más famosas y más simpáticas, Montezuma, que habla de nuestro Moctezuma, ¿no? Llevado al gran escenario, ¿no? Como ópera, y que en su momento fue también muy exitosa. Después se encontró una versión nueva. Y bueno, este comentario se los hago porque es algo, son noticias que están saliendo, salen aquí y por allá, diciendo, bueno, se acaba de encontrar una partitura nueva de Antonio Vivaldi, de un concierto, o de una ópera, o de un pedazo, etc. Y esto obedece precisamente a este, no voy a decir desprestigio, pero sí este estilo que de alguna manera cayó del gusto y de la preferencia de los estilos que venían en el periodo clásico, y no se diga en el periodo romántico. Sin embargo, Vivaldi logró, afortunadamente para nosotros, llegar, y nosotros estamos siendo pues los más beneficiados por tener esta música tan fácil de escuchar, tan melódica, no nada más melódica y armoniosa, sino también música los segundos movimientos, por ejemplo, de los conciertos para violín, a mí me fascinan, porque son oraciones, literalmente son oraciones con las que uno puede conectar consigo mismo y con el creador. Las óperas, obviamente, son óperas bastante sorprendentes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan difícil encontrar o participar o asistir a una ópera de Vivaldi? Pues por muchas razones. La primera quizá es que tenía un contemporáneo que se llamaba Georg Friedrich Händel. Händel también compone óperas que de alguna manera fueron más majestuosas, con inspiración italiana, pero con una estructura germana que en mucho superó el gusto de los melómanos. Y después vendría, obviamente, todas las óperas bufas o las óperas cómicas mozartianas, como Così fan tutte, Don Giovanni, Las bodas del Fígaro, y no se diga más adelante en el siglo XIX con el bel canto y con el verismo, hablando propiamente de los italianos. Entonces, como que ya no había lugar, como que ya no había algún resquicio por el cual pudiera meterse o introducirse una ópera vivaldiana. Sin embargo, bueno, hoy ahí están. Son óperas, no son óperas que se pongan en escena, no es, digamos, que algo muy querido. Sin embargo, ahí está. Podemos encontrar cualquier cantidad de conciertos, cerca de 550 para muchos instrumentos, ya decíamos, 350 aproximadamente tan solo para el violín. Sin embargo, podemos encontrar música para el teclado, conciertos y combinaciones muy interesantes, música de cámara, y todo esto era precisamente porque tenía esta posibilidad en su escuela de señoritas. Antonio Vivaldi fallece en 1741, no tenía dinero después de amasar una fortuna importante. Él va a fallecer y lo único que va a tener es la posibilidad de comprar algunas florecitas, era lo que quedaba en caja chica, digamos, y en la Catedral de San Esteban se va a hacer una misa muy modesta, en donde, dicen sus biógrafos, ni siquiera se menciona el nombre de Vivaldi, sino que nada más alcanzó para decir el cura Antonio. Allí estaba Ana Giraud, en esta misa de cuerpo presente, en donde el mundo se despedía de este gran compositor. Como dato al calce, también un dato interesante es de que esta misma fecha, esta misma misa en la Catedral de San Esteban, en el corazón de Viena, estaba dentro del coro un niño cantando. Y este niño respondía al nombre de Franz Joseph Haydn. Y pues es el destino en donde estos dos mundos se van a cruzar. Obviamente, niño Haydn no tenía la más mínima idea de quién era Vivaldi, y tampoco lo vamos a encontrar como una influencia directa. Es decir, que Antonio Vivaldi se va a quedar en el limbo, porque si bien lo que nosotros podemos ver es cómo se transmina la estructura y la forma de hacer música vivaldiana, se va a transminar sí directamente a través de la música de Johann Sebastian Bach. Pero de eso lo vamos a platicar más adelante, en el momento en el que precisamente podamos hablar de la profundidad y la estética italiana, pero ya plasmada en el maestro de la armonía, en sus principalmente conciertos de Brandenburgo, ¿no? Que es el máximo, es el Everest, es el punto más
culminante al que se llega el concepto de concierto grosso y que después obviamente va a tener una influencia en toda la estructura concertística del periodo clásico, fundamentalmente Mozart y no se diga Beethoven. Pero eso será producto y materia de otras emisiones de Encuentro con los Clásicos. Para mí fue un gusto haber estado con ustedes esta noche tratando de elucubrar, de descubrir que Vivaldi fue algo más que las 4 estaciones. Nos escuchamos la próxima semana. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.